Jueves 26 de octubre, ya estamos aquí con algunas de las informaciones interesantes de este día. Para empezar, debo decirles que, como en película mafiosa, los mecanismos de justicia, entre comillas, están muy activos con vistas al 2018. Hoy se ha dado a conocer que se ha girado una nueva orden de aprehensión, la tercera, contra aquella que fue poderosa dirigente sindical, Elba Ester Gordillo, cacica del sindicato magisterial. Es correcto decir cacica, es el femenino de cacique, y que ahora, cuando ella pretendía mediante un amparo conseguir el irse a su domicilio a cumplir ahí las sentencias y cursar el proceso que aún se le sigue por diferentes delitos, bueno, pues se ha topado con que quienes han revisado estas solicitudes han encontrado que se requiere reponer el proceso, habilitar nuevas diligencias, nuevas cosas, y por tanto se gira nueva orden de aprehensión y se necesita que la señora siga en la cárcel, a pesar de que ya tiene el beneficio constitucional por su edad de poder cursar su proceso en libertad domiciliaria. Pero bueno, no olvidemos que Elba Ester Gordillo cometió un delito que debe haber sido muy penado en las alturas del poder político mexicano, que fue el hecho de permitir que sus representantes, ni más ni menos que su yerno, Fernando González, y uno de sus principales operadores políticos, que fue dirigente formal dirigido en el CENTE, Rafael Ochoa, tuviesen acercamientos con Morena en el pasado proceso electoral del Estado de México, donde hubo incluso una reunión con bases magisteriales del Estado de México, en el que estuvo Delfina Gómez, la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, con el yerno Fernando González, quien fue poderoso subsecretario de Educación Básica en el gobierno de Felipe Calderón, como una de las concesiones y los arreglos que hubo entre el calderonismo y el gordillismo. Bueno, estuvo entonces Fernando González y el otro dirigente, Ochoa, acompañando ese proceso, que fue un acercamiento de estas bases gordillistas con Morena, con Delfina Gómez. Bueno, pues eso supongo que no se lo perdonan a Elba Ester Gordillo, y hoy se ha producido, como en las películas de mafia, la consecuencia desde el poder judicial, que bien sabemos cómo funciona en México. ¿No hay femenino en la palabra cacique? Claro que sí, es cacica. Entonces, lo que existe es ese proceso en el cual ahora se libra una nueva orden de aprehensión contra Elba Ester Gordillo, y eso implica que deba seguir ahí. Castigo por andar molestando a las alturas, porque finalmente el proceso contra Elba Ester Gordillo no fue un proceso para sanear al sindicato magisterial, el manejo truculento y fraudulento de las cuotas sindicales, la contención de la fuerza sindical para acomodarla a los deseos del poder en turno, sino fue simplemente quitarla por pleitos en las alturas, por pleitos entre el PRI y el PANAL, y finalmente se le hizo a un lado para dar paso además a este proyecto de reforma administrativa encabezado por Aurelio Nuño, y que la condición, en la extrema concentración de poder que tenía Elba Ester, la convertía en un obstáculo para que pudiese transitar adecuadamente todo esto. Nada que no se hubiera podido resolver con una buena y aceitada plática en las alturas, pero bueno, hubo choques de personalidades, hubo forcejeos y a la cárcel, sin que cambiara nada en el esquema sindical magisterial oficialista. Bueno, pues otra de las consecuencias de estas cosas que ya están poniéndose verdaderamente calientes y preocupantes es toda esta embestida contra el Partido del Trabajo.
Un Partido del Trabajo que obviamente no representa nada en términos políticos, con dificultades ha tenido el 3% por sí mismo este partido, ha ganado algunas elecciones locales, sobre todo en el norte del país, algunas cuantas, y ha consumido una enorme cantidad de dinero público. Leí algunas cuentas en las que se decía que en los años de creado el Partido del Trabajo ha manejado algo así como 40,000 millones de pesos. Y veía además las referencias respecto al montón de dinero que ha recibido para sus centros de desarrollo infantil, que opera en varios lugares con dinero proveniente de gobiernos estatales. Bueno, todo eso habría sido perdonado, ha sido perdonado y no sucede nada en este sistema político, pero el PT cometió también el pecado mortal de asociarse con Morena y la profesora Delfina en el Estado de México, y de ahí viene el golpe en el cual pues hay elementos que evidentemente mueven a pensar que existen esos manejos irregulares de fondos, lo cual pues francamente no sería sorprendente. El Partido del Trabajo ha sido una organización utilizada por una misma camarilla, por unos cuantos que están siempre en lo mismo. Se acaba de reelegir Alberto Anaya y finalmente es el manejo de los recursos públicos y el manejo de los acomodos y las alianzas con una franjita de votos, pero que les permite seguir adelante por ahí, fingiendo una postura de izquierda declarativa en sus documentos básicos, declaración de principios, pero en los hechos nada que realmente conmueva a la sociedad mexicana ni que produzca los cambios profundos que podrían derivarse del inmenso consumo de recursos públicos que ha hecho este Partido del Trabajo. El tercer punto que quiero decirles es que hoy el Senado de la República, mientras todos estábamos viendo la bronca del fiscal electoral destituido y los pleitos y los angoloteos de este tipo, de pronto se viene la circunstancia de que al estilo madruguete, en fast track, a la rápida, al vapor, se aprobaron los dictámenes que permiten que el Instituto Federal de Telecomunicaciones quede virtualmente desdentado, sin posibilidades de imponer sanciones a quienes en radio y en televisión cometan algunas infracciones que son muy importantes el que sepamos cuáles son. Se pretendió que hubiese una división clara entre opinión e información. Lo que yo hago aquí es dar mi opinión, mi punto de vista, y así es. Pero cuando se conduce un noticiero de radio, de televisión, debe darse la información como tal, información, separada. Y cuando sea el momento de la opinión, con invitados externos o del propio conductor de los programas, pues hay que estipularlo así. Esta es mi opinión personal, yo considero que esto, bla, bla. Que es una licencia bastante peculiar, porque en otros países los conductores de programas de radio y de televisión los conducen dando la información del caso, aportando opiniones equilibradas, plurales, de todas las partes concurrentes en un hecho noticioso, y de ahí el lector, quien escucha, las audiencias, pues van formando su propio criterio. Pero en México hemos visto cómo los programas de radio y televisión se han convertido en espacios como la tremenda corte, en la cual el conductor, mediante un giro de facial, un gesto, un chasquido, y abiertamente en ocasiones, hay programas de radio que yo he escuchado, sobre todo de conductores derechistas, que verdaderamente son tribunales ejecutores del santo oficio, que crucifican a quienes les da la gana de una manera obscena, insultante, grosera, sin darle oportunidad al otro de exponer sus puntos de vista. Y el conductor dice lo que es bueno y lo que es malo. Y fulanito es un estúpido y perenganito está mal y es una aberración y es una babosada la que dice o la que hace un actor político que no tiene la capacidad de defenderse ante el poderío del medio de comunicación incontrolado y en libertinaje. Bueno, pues entonces muchos de estos medios de comunicación electrónicos han invocado la bandera de la libertad de expresión. Dicen, bueno, es que nosotros tenemos derecho a expresar nuestro punto de vista. Sí, pero que se haga de la manera correcta, diferenciando opinión de información.
dando información concreta, sin giros, sin expresiones, sin calificaciones, sin que el conductor, el manejador del programa, se convierta en fiscal acusador, en juez dictaminador y en verdugo ejecutivo, que aplica la sentencia que él mismo da. Bueno, pues eso va para atrás. Se le deja a los propios medios que mediante sus códigos de ética se autorregulen y ellos mismos determinen en qué momentos han caído en falta y vean de qué manera corrigen esos errores. Bueno, digo, es francamente una ofensa al sentido común que los propios medios vayan a diferenciar, pero además, cuando buena parte del dinero que llega a los medios masivos de comunicación provienen justamente de esa manera de disfrazar la propaganda política, disfrazarla de información y disfrazarla de opinión personal de comentaristas y opinantes. Ese es uno de los trucos que han hecho mucho daño y van a seguir haciendo mucho daño rumbo a 2018. Por otra parte, este Instituto Federal de Telecomunicaciones queda sin la capacidad para realmente corregir o modificar conductas de este tipo. Son favores para el 2018. Así es el título del astillero de este viernes, en el cual hablo de radio y TV, favores para el 2018, porque pues todo está acomodándose para que haya toda una operación en busca pues del famoso fraude electoral para 2018. No solo eso, sino que además ahora tendremos dentro de otras cosas, dentro de lo que puede haber en este nuevo esquema, es el hecho de que se engañe con estos espacios de propaganda política y que se permita a los anunciantes, a los partidos candidatos, encontrar las maneras para contratar formas de anunciarse en programas informativos de entretenimiento y disfrazar una cosa de otra. Todo esto, créanme que son signos muy preocupantes rumbo al 2018, porque es un atrincheramiento claro, cada vez más impúdico, cada vez más abierto de lo que se pretende hacer en el 2018. En aras de la libertad de expresión, veremos a muchos medios de comunicación electrónicos manejar sus espacios, sus programas a favor de la línea que se vaya dictando, defendiendo la fidelidad y la confiabilidad de los procesos electorales y satanizando a los opositores que traten de denunciar o de manejarse de manera activa contra resultados electorales fraudulentos. Bien, pues agradezco como siempre su atención, leo algunos de los muchos comentarios que ya veo por aquí, como la cadena Fox con los republicanos, ¿a poco es nueva? Mucha culpa tienen las empresas de comunicación que ordenan a sus empleados. Sí, ojalá y tengamos claridad en eso, de que a veces la gente en los actos masivos, los mítines, se va contra los reporteros, como si los reporteros definieran la línea de sus empresas y como si el material que ellos llevaran fuese respetado totalmente por sus jefes, directivos o editores. Quienes deciden la línea informativa, pues son los jefes y los editores y los conductores. Así es que yo siempre defiendo a mis compañeros reporteros cuando a veces se les acusa prensa vendida, traidores, bla, bla. Pues los reporteros son enviados a cubrir la nota y tienen que cubrirla, llevan la información y los jefes la acomodan, la arman y la presentan como desean. Por acá, no Beteta, no me adivinen el pensamiento, así en Milenio con Marín, fiscal, juez y verdugo, Pepe Cárdenas, Ciro Gómez es el relevo de Ferriz de Con, hay tantos malos comunicadores hoy, al teacher, a Beteta, bueno, todo el mundo al inefable Carlos Marín, bueno, pues ahora sí que hay muchas propuestas de parte de quienes, de estas audiencias electrónicas de internet acerca de quiénes serían algunos de estos personajes. Porque Televisa se ha beneficiado con miles de millones del gobierno federal. ¿Por qué? Pregunta, ¿habrá nuevos socios que no ven? Hice otra videoplática hoy a mediodía respecto a los cambios de asiento en Televisa. Emilio Azcárraga Gallán se va como presidente
ejecutivo de sus propias empresas y deja la dirección general, que ahora la ocuparán los que eran sus subordinados, y lo siguen siendo, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, quienes ahora serán los copresidentes ejecutivos. Es más o menos lo mismo. El Wall Street Journal dijo que esto se debe, entre otras cosas, a la lucha y por la pérdida de audiencia, sobre todo porque la gente se ha cansado de las telenovelas con formatos baratos o simplones en Televisa y ante la opción de Netflix. Así lo dijo el Wall Street Journal. Yo digo que no solo es eso, sino también es el manejo informativo y otros defectos acumulados de una empresa pesada, fuerte en términos económicos y de influencia política todavía, como es Televisa. Las redes sociales van avanzando, denunciando y todo, pero aún mucha gente en México sigue informándose y definiendo sus puntos de vista por los canales de televisión abierta. Ya nadie les cree. Bueno, Julio, tus comentarios son veneno para esta plutocracia corrupta. Pues no, simplemente son análisis. Hasta ahí, buenas noches, no, director de Televisa, hermano de Arely Gómez. No, Bernardo Gómez no es el hermano de Arely, sino Leopoldo Gómez, que también es alto directivo de Televisa, pero no es Bernardo. Bernardo Gómez es uno, Leopoldo Gómez es otro, y Leopoldo es el hermano de Arely Gómez. Yo no veo televisión, prefiero escuchar a Julio Astillero. Muy bien, eso está muy bien, y con eso cerramos esta noche. Les agradezco su atención y nos veremos mañana en otra de estas charlas electrónicas. Buenas noches, pásenla bien.